buenísimo esta charla que surgió con, bueno, presento Micaela Domínguez, periodista cultural, realizadora, vas a la moderadora de la charla, Gabriel Peveroni, coordinador de Educación Montevideana, director de Montevideo Audiovisual, que aparte de la Mediateca pertenece a esta departamento. ¿Qué es Montevideo Audiovisual? Montevideo Audiovisual. Sí, dentro de... Vendría a ser un área dentro de la un área, exacto. Después Federico Borgia, realizador, director, y Ana Giovannoni, directora de arte. Bueno, la idea es hablar un poco, como decía el título, ¿no? Del guión, de la creación y llevado a las locaciones, hablar un poco del espacio público y el espacio privado también. Me parece que no hay un poco por ahí. Así que bueno, bienvenidos y espero que podamos disfrutar de la charla. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, a mí me surgió la idea de hacer esta charla porque hace unos meses entrevisté a Lucía Garibaldi, que no sé si la conocen, es la directora de Los Tiburones. La entrevisté a propósito de su segundo largo que se llamaba Un futuro brillante, cuando se estrenó en Tribeca. Y yo vi la película y lo que me llamó la atención fue el espacio que construyó. Es como una ciudad futurista que tiene cosas que nos resultan familiares y otras no. Entonces le pregunté un poco cómo encontró esos espacios y hablamos bastante sobre bueno, un espacio puntual que ella sabía que quería que fuera raro, pero no sabía raro cómo. Entonces iba explorando espacios para que las locaciones un poco le dieran la respuesta. Y después en un momento necesitaba un espacio para la casa donde vive la protagonista y tardaron mucho en conseguir unos permisos hasta que fueron como en Covisunca, se terminó filmando y cuando llegaron ella y Arau Fernández, el director de fotografía, vieron el lugar y dijeron, tenemos una película. Como bueno, por fin, si existe este espacio, hay una película posible. El lugar deja de existir en nuestra imaginación, en el guión, y empieza a ser viable porque, bueno, algo que pasa en Uruguay, que tal vez no pasa en otros países, es que no es que podemos construir un espacio en un estudio, sino que en muchas circunstancias, bueno, quiero una casa así y busco una casa que ya exista con esas características. Entonces, bueno, a raíz de eso surgió esta charla y la idea es que charlemos con personas que participan en diferentes momentos de la búsqueda de locaciones y de la idea de las locaciones. Así que bueno, quiero arrancar con Fede preguntándole qué rol cumplen las locaciones al momento de pensar los guiones. Si vos ya pensás en lugares concretos, si vos ya imaginás lugares persistentes y tratás de no imaginarlos tanto justamente para después encontrarlos y cómo funcionan. Bien, bueno. Las dos cosas, depende del proyecto. Lo que sí, pensando un poco en la charla, yo sentía cómo lo he vivido yo, las locaciones se parecen al casting. Y en ese sentido, esas cosas pueden ser persistentes, como pasa que de repente está escribiendo un guión y está pensando en un entorno, una actriz, y en otros personajes los tiene que salir a buscar, y ahí la realidad de alguna manera aporta una dimensión totalmente nueva a la que uno se tiene que adaptar. Y en las locaciones pasa lo mismo, a veces una locación es el germen, o sea, pensaba también en, por ejemplo, el ejemplo de Wiki, que es una película que todos conocemos, que la fábrica de medias fue parte de la génesis del guión, ya existía esa fábrica de medias. Nosotros, con nuestra primera película, con Claire, salimos a buscar espacios que nos motivaran para escribir escenas. O sea, partimos de las locaciones que después no necesariamente eran las locaciones que terminábamos consiguiendo, pero sí las utilizamos como inspiración para escribir. Pero sobre el territorio concreto, ¿no? Viajar a un pueblo, o sea, no era imaginar. Y ahora lo que me pasó en esta otra que hice es que imaginé algo, después tuve que salir a buscar y después tuve que reconfigurar completamente. Porque lo que aparece no es lo que uno imagina. Y también otra reflexión que pensaba es en un documental. Nosotros, esta reflexión de acá hay una película, cuando hicimos documentales en el mundo,
fuimos a visitar a Antonio, ya lo conocíamos, ya sabíamos que había un conflicto, que era un personaje potente, y empezamos a explorar, pero el pueblo y su casa, y las humedades de las paredes, y un montón de cosas que habían ahí en ese espacio, ya eran también una locación de una película. Y bueno, y lo del casting viene también a colación de que muchas veces se dice que la locación del espacio es un personaje más, de todo eso. Sí, con eso que decís del casting, a mí lo que me pasó también fue que muchas veces se habla de qué emocionante cuando encontrás el actor o la actriz ideal, decir, bueno, voy a troncoso entrar por la puerta, dije, es él, pero no se habla tanto de esa emoción, de decir, encontré la locación, que debe ser como un alivio tremendo. Y también pasa algo que es que en muchas locaciones hay que tener mucha imaginación para saber en qué podría convertirse ese espacio, porque no es que ya está tal cual uno lo quiere para la película, y acá entra Ana, que nos va a contar cómo hace esa transformación entre el espacio real y el espacio para la película, y cómo reconocer el potencial de una locación. Bueno, creo que el trabajo nuestro es un poco como de traducción, ¿no? De partir de un texto y tener que construir una imagen. Entonces, ese proceso de traducción y ese proceso como de construcción de significado, sin que haya pérdida de significado o transformación de significado de lo que estaba en el texto, cómo eso se traduce en el espacio. El guión te da muchas pautas sobre eso primero, ¿no? Como necesidades que plantea el guión, pueden ser de tipología arquitectónica, de estilo, de época, de estado de conservación, de estatus. Hay un montón de características o cosas que te las va a proponer el guión, hay otras que las vas a poder proponer vos. Y de esas cosas hay que ver qué nos ofrece la realidad, cuáles son como estructurales o inamovibles, dependiendo de las posibilidades del proyecto también, y cuáles podemos modificar, saber dónde podemos intervenir. En nuestro cine, como vos decías, es un cine que usualmente es de locaciones, nosotros no tenemos un cine de sistema de estudios. El rol del director de arte también tiene esa búsqueda de las locaciones, ¿no? En ese brief, o sea, en esa construcción previa a encontrar los espacios, en acompañar esa búsqueda de los espacios, y una vez que se encuentran, sí establecer cuáles son las intervenciones necesarias. Pero creo que el rol del director de arte también está en esa búsqueda del espacio. Es fundamental acompañar, sobre todo en nuestra industria y en la realidad de nuestra industria, ¿no? Y bueno, después todo lo que se puede hacer mejor, pero por algo los lugares se eligen también, siempre hay un motivo, ¿no? Que yo soy más feliz cuando el motivo es negativo o creativo, pero hay veces que se eligen por motivos logísticos, porque están dentro del esquema de posibilidades, entonces ahí vas a tener que intervenir más para hacerlo funcionar. Una mezcla, bueno, me vas asintiendo, así que quiero cambiar un poco en eso que decía ella de que hay una, como tiene que convivir también, además de encontrar la locación ideal, toda la parte burocrática, logística, de charlar con los vecinos, Sí. pedir permisos a locaciones. Entonces, ¿en qué momento entra locaciones a jugar y en qué momento uno debería como hacer todo ese proceso ya más lejano a lo artístico, más vinculado a lo logístico? Bueno, en primer lugar, de repente acá faltaría una figura que es el productor locacionista. O sea, que yo no soy, o sea, yo soy un gestor público relacionado con las locaciones, y desde el rol que cumplo en la intendencia, el diálogo que tengo más directo es con el productor los productores locacionistas, que es una figura dentro del esquema de producción que se ha instituido mucho estos últimos años, además por la dinámica que ha tenido todo lo que tiene que ver los servicios de ficción y también los servicios de publicidad. Pero bueno, siempre estuvo, también a veces esa tarea la hacía el productor ejecutivo, a veces. Y después también está, obviamente, todos los equipos de arte, o sea, nosotros tanto. Más allá, a mí me gustó mucho un concepto que manejó Ana, que es el concepto de traducción. Pero creo que lo que se está haciendo constantemente en ese trabajo es la traducción. O sea, yo, por ejemplo, no tengo contacto con los directores creativos, o sea, porque hay toda una forma de relacionamiento dentro del sector que hace que funcione de una manera. Entonces, el productor locacionista es una persona que obviamente
está muy entrenada, muy fogueada y la mayoría tienen un fogueo de años, o sea, y es una carrera bastante estresante dentro del sistema. Y bueno, tiene que, en ese esquema, obviamente está hablando con la parte creativa, con la parte ejecutiva, con la parte de arte, y también sueñan, o sea, hay algunos que son más pragmáticos que otros, pero también son personas que tienden a disfrutar ese momento de encontrar esto o pelear esto. Y bueno, yendo a mi laburo, o sea, creo que lo importante es desde lo público, o sea, desde una oficina de cine de una ciudad, llámese como se llame, si es Filcomilla, todas esas cosas para mí sí son importantes, pero primero digo, hay un laburo de más de 20 años en la intendencia de trabajar tanto con el espacio público como con las articulaciones de dependencias del Estado y todo un montón de cosas que son cosas bastante arduas. O sea, generalmente las locaciones se abren con dinero, o sea, entonces eso es todo un tema, eso es lo relativo a lo privado. Entonces, para algunas producciones con dinero es más fácil conseguir una cosa o no conseguirla. Lo que sí tenemos es una articulación muy fuerte, o sea, yo siempre digo, o sea, somos un eslabón en la cadena que lo que tenemos que tratar es de conseguir el plan A. O sea, a mí a veces los planes B no, o sea, no es lo que a uno le gusta conseguir. O sea, vamos por el plan A, conseguir tal lugar o tal corte de calle o tal situación, porque se habla de Montevideo, es una ciudad que tiene muchas opciones, pero en verdad las opciones se gastan, las opciones no son tantas, o sea, nosotros competimos en muchas áreas con otras ciudades que tienen muchas opciones y tenemos nuestros valores en ese sentido. Para no desviarme, porque tengo una tendencia a desviarme de repente para lo que son los servicios o cuestiones más industriales, siempre es un placer, o sea, y es una cosa que estamos haciendo desde la intendencia, desde que yo estuviera, obviamente, por eso, que el espacio público y la experiencia de la intendencia se ceden de manera exonerada, o sea, que no hay una tarifa para la producción uruguaya. Entonces, eso es todo un tema que nos hace trabajar desde los cortos estudiantiles hasta las películas. Que para mí siempre es lo mismo, o sea, el desafío de encontrar en un corto estudiantil el mejor espacio, si pueden manejar un corte de calle, ¿no? Que también es una cosa casi compleja, para que el resultado sea mejor. O sea, porque sí creo que la locación ideal que me traslada la propuesta, hay que tratar de conseguirla. O conseguir variantes mejores. O sea, yo he visto muchas anécdotas con respecto a esto, porque yo creo que desde el lugar en el que estamos, o sea, trabajando en un medio audiovisual, hay que tener como una suerte de humildad y saber el labor que tenés. O sea, porque he visto gente que de repente me dice, no, pero no te sirve este lugar. Entonces el tipo está pidiendo este lugar, pero no te sirve. No, tenemos que defender ese lugar y en tal horario y en tal. Y bueno, ese son partes un poco para no explayarme demasiado. El tema del laburo. Para mí el tema es importante el tema de la traducción. De los temas que se hablaron acá, yo hice películas que se definen por las locaciones, obviamente. Otro de los casos paradigmáticos en eso fue Virus con el Neptuno. O sea, cuando Gustavo Hernández desarrolla el guión pensando en que podía conseguir el Neptuno y lo hace todo, su maquinaria de movimientos y de acciones para el Neptuno. Bueno, después tenía que conseguir el Neptuno, porque todo el anecdotario que nos tocó de cerca en la intendencia, porque para que tuvieran el Neptuno a disposición y bueno, después la felicidad de ver las obras. O sea, a mí me toca
esa desviación del laburo que yo no me interesan los actores, ya no me interesa nada. O sea, yo miro las cosas después totalmente intoxicado por si se consiguió esto, mirá lo que consiguieron acá, o esto es lo que se pudo lograr. Ahora el desafío que tiene la ciudad, que tiene el país, es abrir más locaciones. O sea, es constante, porque evidentemente ha habido una... O sea, no me sale la palabra vejación, del patrimonio. No, pero es como que ha habido un uso indiscriminado de lugares y de opciones que no son muchas. Él comentaba de repente de algunos espacios públicos y tal, y a mí me suena, yo decía, el uso de la CAF en publicidad, o sea, no tenemos muchas variantes de algunas cosas, entonces hay que tratar de conseguir. Uno de los problemas que tiene el sector ahora es que no se consiguen hospitales, o sea, y el tema hospital es recurrente y generalmente tenemos el pasillo 2 de la Intendencia, que es una de las opciones de hospital que ahí entra el equipo de arte y bueno, y esas cosas son anecdotarias nuestro, pero son en definitiva lo que da el color. Y después lo que vos decías también, ese tema del documental y la ficción también es un tema apasionante sobre el tema del uso de las locaciones en el documental que a partir de la película de ustedes y de otras de los últimos 10 años el salto que dio el documental en Uruguay en salir de los gustos parlantes y pasar a la investigación de lo que rodea del universo de lo que está narrando, ¿no? Que eso en El Campeón del Mundo está claro y bueno, en numerosas películas no sé. Recién nombrabas las comisiones fílmicas y en general con las comisiones fílmicas de distintas ciudades o distintas provincias o regiones de países, las comisiones fílmicas lo que hacen es facilitar que se filme en un cierto lugar, entonces dar ciertas ayudas, pueden ser como logísticas, financieras, y lo que hacen es convencerte de que ese lugar es el mejor para hacer tu película. Entonces muchas veces cuando yo veo folletos de comisiones fílmicas de distintos lugares, tienen como fotitos de todo lo que podés generar, es como que te dicen, bueno, no sé, Montevideo puede parecer una ciudad futurista en tal cuadra, puede parecer algo de 1900 en tal zona, puede parecer una playa del Caribe en tal lado con muchísima imaginación, puede parecer distintos lugares, entonces te muestran que a poca distancia podés encontrarte distintas épocas y distintos lugares. Y a mí, claro, me llama la atención eso, como esa capacidad de traducción mental que tiene la gente, de cómo, en el caso de ustedes, en trabajos en los que han participado, en los que las escenas sucedían o en otra locación o en otra época, ¿cómo hacen para reconocer una locación apropiada si va a cambiar tanto para la película? O sea, porque es solamente una estructura, es un esqueleto lo que están encontrando. Bueno, para mí ahí entra por mucho la formación de los directores de arte. Creo que los directores de arte vienen de distintos caminos profesionales, es como un lugar del cine donde se encuentran arquitectos, artistas plásticos, diseñadores, cineastas ocupando ese rol. Y es una carrera que no tiene necesariamente una formación académica, sino que es como vos tenés que alimentarte de un montón de lugares. A mí un pie muy fuerte en entender mucho de historia del arte y de historia de la arquitectura, porque el estilo arquitectónico es una de las cosas imprescindibles, digamos, para situarte en cualquier época y entender, más allá de historia de la arquitectura, de historia en general también, ¿no? No sé, yo el año pasado tuve un proyecto que todavía no se estrenó para México,
que era la historia de una banda de nada, no entremos en detalles innecesarios, pero transcurría en los 80 en Ciudad de México, y la década de los 80 en México fue lo opuesto a lo que fue la década de los 80 en Uruguay, por una cuestión política, por una cuestión económica, cómo estaban viviendo, o sea, Uruguay fue fabuloso la primera mitad del siglo XX, México fue fabuloso la segunda mitad del siglo XX. Eso hace que ellos tienen mucho más arquitectura de los años 50, 60, 70, es espectacular. Nuestra arquitectura espectacular en general se corta en los años 40. Entonces era realmente muy difícil recrear esos universos porque no teníamos lo estructural, no teníamos la caja donde meter las cosas adentro. Entonces entender también, como no hay muchos ingredientes, pero entender de historia, entender la historia de la arquitectura, entender la historia del arte, para mí es fundamental para el rol y para poder hacer como una primera lectura de los espacios. Después hay una lectura más sensible que tiene que ver como con la construcción del significado, con el poder de la evocación que tienen los espacios, ¿no? De qué significa para el espectador, de la construcción de significado que ya tenemos todos incorporado a nivel sociedad cuando compartís cierto consumo cultural. Entonces la asociación de imágenes y significados que todos tenemos dentro de nuestras bibliotecas mentales, eso fue un montón también. Pero bueno, es multicausal. No, yo pensaba en esto como una cuestión de cómo esta otra pata más sensible. Que claro, que hay ocasiones que por ahí tienen que cumplir más una función, son más funcionales y necesitan determinadas características que son más visibles, tangibles, y otras que están buscando algo que no saben qué. Una Sí, sensación. tiene, exacto, Una sensación. hay algo que es importante. O sea, yo pienso en el último filme que la locación militar era una casa que además es una casa de Punta del Este vieja que encontrar en Montevideo, eso es una parte más práctica. Pero la casa tenía 2 o 3 cosas que tenía que tener después. No sé, había algo que pasaba cuando vos entras al lugar. Terminamos filmando una casa de las que había, que no era la que más se parecía a lo que imaginábamos, pero pasaba otra cosa. Había algo que tenía que ver con cómo era la casa, con el alma del asunto, de lo que generaba, que a su vez estaba buenísimo eso. Me acuerdo de estar ahí, que en ya una segunda o tercera visita con el director de arte, gente de producción, de relacionista. Y claro, y era una relación complicada para la producción y también para las relaciones por lo que implicaba el trato con los dueños, que había una situación con la casa que era compleja. Había fallecido alguien hace poco, entonces bueno, pero esa cosa de que están todos pensando en la película y viendo eso como si acá está pasando algo, por ahí la locación no es lo que estábamos buscando exactamente, pero sí veo a estos personajes acá ya hablando eso con la locacionista, cuando de repente la gente está como también buscando eso, es muy importante, porque si no estás como en esa tensión entre lo espiritual y lo práctico, que cuando ves que el otro está terminando para todos lados, es tranquilizador. Y estuvo buenísimo eso, como ver que constatar que no están buscando resolver la situación, sino que eso de todo es complicado, pero es lo mejor, pues vamos por acá. No, me queda esa tensión entre lo espiritual y lo práctico, que es un poco lo que a veces después determina lo que va a suceder, porque después también hay un plan de rodaje, Sí, hay temas de guita también. Hay temas de dinero, de cómo, o sea, y en la elección de una locación, no en la elección de una locación, sino en la definición de la locación, a veces definen cosas que tienen, o sea, a veces no, digo, muchas veces terminan definiendo cosas que tienen que ver estrictamente con lo logístico y lo práctico, o sea, cosas como, y no solo a un nivel de una producción, sino a un nivel, cuando vos decís, de producción fílmica. O sea, a un nivel de una producción sí, a veces define si vos podés hacer la reserva de estacionamiento y tener una base de almuerzo cerca. O sea, si se te puede complicar demasiado
la logística, puede haber un conflicto dentro de la producción, que yo por suerte no lo vivo, que son, porque de repente tenés que entregar cosas, opciones. Hay proyectos y proyectos. Hay proyectos y ¿no? proyectos. Yo creo que hay proyectos como más de autor, como dicen, de donde eso no pasa. Exacto. Después hay proyectos más huérfanos, donde a veces sucede ese tipo de cosas. También entender que, no sé, proyectos, o sea, cuando filmás series grandes, capaz son proyectos donde tenés 70 locaciones. Exacto. Decís, bueno, sí, capaz que el kiosquito donde se compran los chicles, que pasa 3 segundos en pantalla, o ceder esa batalla y ganó otra, eso es parte de la vida después. Pero, por ejemplo, no me olvido de una bestialidad que me dijo una locacionista una vez, que una cosa muy cruda, por un incidente de lo que tenemos a veces de uso de espacio público, me acuerdo, cerca de Plaza Zavala, que es un lugar que explota a veces, y había habido un error en la producción, o un desentendimiento con vecinos, o todo un montón de cosas que hay que manejar y que forman parte del tema. Y me dice, y yo estábamos hablando, me dice una bestialidad que estaba muy correcta, que era, Gabriel, al final de cuentas acá no vino a filmar por la ciudad. Acá se viene a filmar porque se pueden hacer cosas, porque se puede pasar líneas y porque hay rebate, o sea, por la devolución de impuestos. O sea, también tenés la ciudad, también tenés eso. O sea, eso como que no les importaba la ciudad, la podía hacer cualquier ciudad. el tema es que, por ejemplo, hablando con locacionistas argentinos, o sea, hay proyectos que vienen a Uruguay o directores de repente que, más allá de esto es mucho más complejo de lo que voy a decir, pero sí es verdad que, por ejemplo, en todo lo que es la logística de reserva de estacionamiento y de cortes de reserva de estacionamiento de árboles, en Buenos Aires está complicadísimo. O sea, no tienen soluciones fáciles, se los dicen el día antes, los pueden dejar estacionar de repente a 10 cuadras. Entonces eso es un dolor de cabeza enorme para las producciones. Cuando de repente alguno ve cómo funcionan determinadas cosas en la logística acá, bueno, son cosas que de repente favorecen que una ciudad sea más abierta. Después tenés todo lo que después podés tener, pero todo con limitaciones, como lo que decía Ana de México. O que pasó también con San Pablo, creo. Sí, con San Pablo. Con San Pablo era una... durante la pandemia se filmaron muchas cosas de Amazon Brasil. Y había una puerta abierta muy grande, pero había también imposibilidades a nivel de locaciones de Uruguay, de Montevideo, de poder resolver problemas que quizás resolvieron, que hicieron fracasar negocios, capaz, no sé, capaz que sí, capaz que no, pero son cosas que están en la... O sea, claro, porque no tenés arquitectura, no la tenés, digamos, no. Y después, lo digo porque muchas veces nosotros, como Montevideo, nos ufanamos de todo y tenemos todas las arquitecturas y el Art Deco, sí lo tenemos, algunas cosas, pero tenemos cosas fabulosas. Tenemos cosas fabulosas, pero no tenemos montañas cerca del final. no tenemos montañas, pero tenemos sierras que pueden ser Que cosas pueden así. Que puede ser esa, pero es fácil la montaña al lado del mar. Era eso. Claro, si tampoco tiene todo Montevideo. No, aparte también a nivel arquitectónico lo que tiene Montevideo, bueno, como muchas ciudades de Latinoamérica, es una mezcla, entonces a veces el personaje puede caminar un poquito y de repente tenés que cortar el plano porque ya la casa siguiente es de otra época totalmente distinta y eso a veces complica para elegir locaciones. Vos hablaste del poder de evocación de los lugares, que esto dialoga un poco con lo que decía Gabriela hace un rato, de que hay espacios que ya están como muy gastados, que terminan siendo como los lugares para que se saquen fotos de las quinceañeras, ¿no? Como que terminan siendo siempre los mismos, entonces al final se termina gastando incluso la idea o esto, como esas canciones también que se repiten mucho y ya deja de tener un significado en sí mismo un espacio. Esta como la tiro a todos. En el cine uruguayo, ¿cuáles son según ustedes como los espacios recurrentes? No valía. Hay todo un tema ahí. ¿Y por Sí, qué? me va. Yo te lo puedo contestar perfectamente. El tema de que te ahorras un montón de problemas. O sea, todo el mundo
mucha gente puede conseguir una casa de un conocido que está ahí, que no hay No hay nadie. problema de estacionamiento. Y es meter, o sea, para la ficción es justamente es meter personajes en un lugar y jugar con eso, que es un poco la base de la Pero ficción. no me quites lo romántico de que también hay una tendencia del cine balneario por otras razones emocionales. De los Sí, creadores. totalmente. Sí, o sea, es un lugar a donde uno tiene que pasó y conectar con la infancia y con la adolescencia y todo, pero la realidad es que también es una posibilidad de hacer cine de una forma económica cuando estás en ese proyecto. Sí, O ciudades chicas, como igual. sí, pueblos. La verdad es un placer filmar en lugares donde no hay mucha gente, muchos autos, y salir un poco de donde estás vos y ir a otro lado. No sé, es lindo también, como experiencia trasladarse. Pero podría ser también pueblitos de, bueno, tira como Clever incluso, pero como que tira también la costa. Sí, tira todo, los pueblos tiran también. Sí. Tira Montevideo también. Pero me parece que no sé cuál es el barrio regulante, pero Balneario es poderoso. Sí, en esas cuestiones logísticas Montevideo encarece. O sea, cuando, digamos, sí, evidentemente, ¿no? Paradójicamente, no sé, yo estaba escribiendo un guión que la historia era en Punta del Este, que es un balneario, pero y No en vendría realidad la después convenía venir a filmar a Montevideo, no solo justamente por la logística, porque también trasladar un equipo Bueno, a otro lado es carísimo. Y los balnearios pasa que es como otra lógica. Podés ir y volver también. Puedes ir y volver si no están lejos, a veces son casas, o sea, es una lógica más o para mí es más de ópera prima, como un esquema menos profesional, como más flexible, más de campamento, digamos, ¿no? Que ya es muy difícil de hacer cuando a determinada edad y cuando uno ya hizo. pero evidentemente marca tanto eso que el cine de balneario es prácticamente eso. No, y hay muchas más primeras películas que segundas y que terceras, así eso se va como porque es difícil hacer películas. Si te permite más una zona de experimentación, más también. Y cuando hablaban de sacrificar el kiosquito, ahora quiero ir a los problemas. Porque bueno, está como pensar el lugar, encontrar el lugar, qué emocionante, no sé qué. Bueno, llega un momento que el Centano no se puede por algún motivo usar ese lugar. Y supongo que pasará lo mismo que cualquier cosa, que recién hablaba del músico, que el actor que encontraste y te imaginaste toda la película con ese actor, justo no puede, y ¿qué haces con eso a nivel emocional, a nivel energético, si les ha pasado de no poder utilizar una locación y cómo lo han resuelto en terapia? Bueno, Que hable el señor que escribió su película de balneario y la filmó en Montevideo. Bueno, eso fue, lo primero fue, o sea, bueno, no se puede filmar allá, que en un momento trata esa decisión de, bueno, está. Y eso ya acotaba bastante el universo, y dimos con una casa que sí que podía hacer, y se avanzó bastante, y yo ya estaba escribiendo para ese lugar y en un momento me informan por la cucaracha que se cayó y estábamos a 2 semanas de empezar la pre, entonces ahí hay una cuestión ahí de el 75% de la película se filmó aquí. Entonces, al día de hoy lo que tuve que hacer es salir a buscar de forma frenética una opción y una energía que empezó a abrir cosas. Y en realidad yo creo, uno también creo que se necesita cierta dosis de optimismo y de convencerse de que después no hay mal que por bien no venga, pero creo que lo que terminamos haciendo era mejor. Sobre todo en un sentido profundo e importante que tiene que ver con esta otra cuestión sensible y no tanto con la funcionalidad de la locación. Los papeles por ahí eran mejores a otra o que cerraba por varios lugares, pero después terminas en un lugar que te propone otra cosa pero que tiene una fuerza y adaptarte a eso rápidamente. Y también yo lo vi como positivo en el sentido de tener que haya un cambio brusco cerca de empezar, porque te obliga a una cosa que viene muy planificada, escrita, ensayada, que ese sacudón que puede parecer algo malo, side effect en realidad. Sí, porque uno tiene que entrar en un
estado de alerta creativa. El modo crisis. que Claro, ella- el equipo se pone en modo crisis. Aparecen ideas que no habían aparecido antes. Pero bueno, eso da, pues, no sé si es, qué es, pero bueno, como que parecería que igual después terminan bien las cosas. En general, lo que se hace. Sí, igual hay cosas a veces que quedan dolores como muy fuertes, Sí, muy grandes. Por ejemplo, una de las cosas que no pudimos resolver, que a mí siempre me quedó no como trauma, pero que me quedó como algo que fue fuerte porque involucra a áreas del Estado y todo, y es muy duro, o sea, porque uno acá puede estar contando ficticios, Sí, sí. pero hay cosas, digo, ha habido, por ejemplo, hace muy poco hubo un no en la ANP, en Puerto, que es otro lugar muy complicado, pero un no que fue feo porque se dio el día antes y terminó que el equipo fue a filmar, era para una serie argentina y no se logró filmar. O sea, pasan esas cosas también. Tuvimos un intercambio con un directivo, por ejemplo, de la ANP y el tipo propone que hay que desactivar este tipo de actividades. Entonces, digo, es una guerra constante todo eso. Una de las cosas que a mí más me dolió en esto del trabajo de locaciones fue con el Metro de Montevideo. El Metro de Montevideo era una serie que venía asociada con Serie Sur y que tenía venía con mucho, vino con mucho ímpetu, bueno, y se estrenó y se desarrolló todo un montón de cosas, pero no se pudo contar con AFE. O sea, nosotros cuando pensamos en una locación, el productor ejecutivo o bueno, el público, el privado, es un arrendamiento de un espacio. O sea, yendo a lo básico, es el arrendamiento de un espacio por un día, 12 horas, 4 días, 2 meses. Entonces, y hay que dejar el espacio igual o mejor. Hay un montón de cosas, hay contratos, hay mucha vuelta ahí. Porque también convengamos que el audiovisual es absolutamente invasivo sobre ese espacio. O sea, porque no es que, o sea, que van a pasar cosas. No es inocuo. No es inocuo, o sea, te voy a pintar, te voy a hacer esto, hay muchas cosas que van a pasar. Entonces, cuando en toda esa negociación que ellos estaban filmando, venían con el rodaje y no lo conseguían, y los precios que proponía eran abusivos para una producción uruguaya, nosotros desde la intendencia y también desde acá, no era acá en ese momento, pero era INCAU, estaba BLAT, se hicieron negociaciones fuertes y no hubo caso, y terminaron tomando decisiones creativas de lo que pudieron. O sea, y eso resintió enormemente el producto. O sea, en ese caso lo mató. Es como si Gustavo Hernández no hubiera conseguido el 21 en allá y hubiera tenido que hacer en otro lugar y tenés que partir tu película. Más allá de que la crisis, a veces una crisis... No, hay crisis y crisis. Puede ser Si fatal. necesitas otra compañía de trenes del Estado. Exacto. O sea, porque y ahí hay cuestiones que o sea, que tienen que ver, sí, en toda película siempre hay, no es que en toda película, pero siempre hay algo de un hospital, de un cementerio, hay tópicos que tienen que estar. Y después en el último tiempo sí tuvimos, o sea, nosotros tuvimos mucha relación desde la intendencia con el uso del Club Neptuno durante 3 o 4 años y fue una suerte de lugar de experimentación de repente para el cine uruguayo, que se hicieron películas enteras ahí, tipo Quemadura China, Virus, hubo Aristócrates, se desarrolló casi todo ahí, hablando de una serie, o sea, una serie uruguaya es dificilísimo poder desarrollar. Y también se usó como estudio, más o menos, casi como una suerte de estudio para series, como esa estructura de poder manejarla y que fuera, yo qué sé, un espacio podría ser un casino, lo otro podría ser un aeropuerto, o sea, determinadas cosas. Más allá de la piscina, que era lo que queríamos usar todos para... Era la joyita de la corona, pero tal, el carácter ruinoso del edificio fue bajando las aspiraciones tanto nuestras de facilitarlo como
empezar a decir que no. Y una de las producciones que más se complicaron con eso fue Barra Brava. O sea, Barra Brava 1 es una de las series que me parece en donde también el nivel, la calidad final del producto hace que uno se entusiasme, porque hay veces que uno termina trabajando en cosas que tuvimos margarita. Pero ya sé, no puedo decir esas cosas. Pero en el caso de Barra Brava nos jugamos mucho, ¿viste? Y a nivel de arte se desarrolló un Frankenstein en el que era parte del Neptuno, parte del Parque Central, parte de otra cosa, para que eso fuera la sede del estadio, el afuera y todo, y lo que uno ve es una cosa como muy fuerte, ¿no? de la sede y el estadio. Y la sede era el Neptuno, o sea, y el exterior era el Neptuno. Claro, en Barra Brava 2 no se podía usar el interior del Neptuno, y bueno, y eso fue toda una serie de vueltas y hasta de cambios de guión, y de cosas para que pudieran pilotear la situación, porque era imposible que se usara. Entonces, esas cosas también. ¿Qué cambió? ¿Por qué no se podía? No, porque no, o sea, no se habilita desde el Intendencia el uso del Neptuno Por el va a ser inicio. por el riesgo. Que aparte es un tema que también involucra a las empresas, porque en realidad lo que hacía la Intendencia con el Neptuno era, cuando lo grabes, era hacerte firmar un papel en el cual vos te haces cargo de toda la cuestión, un arquitecto o una arquitecta se hace cargo de todo el sistema, pero claro, para las empresas, por ejemplo, las empresas productoras, de repente al Neptuno no invitaban al prevencionista, porque si llegaba ahí el técnico prevencionista decía, en este lugar no se puede firmar. Entonces hay veces que sí estamos en riesgo como trabajadores, a veces nos pasa. ¿Hay un numerito en la cabeza? No, seguramente no pasará, pero puede pasar, ¿viste? Lo mismo que nosotros tenemos un problema que no es específico de locaciones, pero tiene que ver con todo eso que son. Y en Barra Brava pasó mucho, que es el tema de las persecuciones de autos, persecuciones de motos con tiro largo, de estar 6 cuadras y tal. Y eso en el mundo real vos tenés que hacer un corte de media ciudad, ¿no? O sea, tenés que cortar como 20 calles. Claro, y eso, desde tránsito de la Intendencia dicen no se puede hacer ese corte. Bueno, entonces dame motos para poder hacer acompañamiento y todo, no te puedo dar motos. Entonces, ese tema, luego después hubo algún accidente, entre comillas, o algo en alguna de estas producciones. Claro, a veces, ponele, desde la ciudad dejamos un poquito, o sea, hay cortes que tienen que ser con inspectores y no con locacionistas, ¿viste? Porque la ciudad no es fácil y hay que cuidar también o sea, lo mismo que, y eso habla de logística, a veces, por ejemplo, trabajás en el Grow de Plaza de los Bomberos, que es un edificio hermoso que se consiguió entrar hace relativamente poco. Pero claro, tenés que, de repente tenés 4 cuadras de camiones, encallados, esto, lo otro. Y yo soy partidario de que haya cortes de calle porque vos después que tenés que cruzar, vos como trabajador, los utileros, todo, y funciona el tránsito. Y es una actividad que desde la ciudad tenemos que sensibilizar mucho para provocar después impactos en los vecinos, porque el audiovisual se trabaja en la calle, al igual que en la feria o que las obras de construcción, y trabajan en la intemperie. Y a veces hay que desalentar el uso de gaseos porque que la empresa debería pagarle un restaurante o un lugar cerrado para que coman, no en la calle. O sea, que también son cosas que, me fui un poco de tema, pero que tienen que ver y con la convivencia de la industria y la ciudad. Exacto, de la industria de la ciudad y con los trabajadores también del audiovisual. Me hiciste acordar a eso que hicieron en Plaza Independencia, que al final nunca salió, ¿se acuerdan? Que estábamos todos esperando, que llegaron tanques, que dieron vuelta a todas las... Conques.
Ese mismo. Sí, hermoso. Ahí hicimos todo bien. El que estaba al mando de eso Se robó toda la plata. Claro. Por eso. Pero estábamos todos esperando. Yo estaba esperando esa escena porque pasaba por ahí, de repente había soldado, un montón de gente. Así que ese mi trauma es ese, que nunca veré esa escena, tenemos que pedirla. El tema cuando si hay una persecución en moto en plena ciudad, el vecino se entera alertado, porque más de uno que escucha todo ese ruido y llama a la policía y se arma flor de Sí, pero igual se alerta a los vecinos, ¿no? Sí, pero a veces A veces sí, claro, pero es verdad, que se escuchan unos tiros. pero siempre va a haber alguno que no esté notificado. El caso mío, cuando filmaron, después todo caso lo comparto, un comercial en una puerta de mi casa, cruzando el frente de mi casa, ¿no? A todos los vecinos de la cuadra se les avisó Claro. de que iba a haber. Pero puede haber un vecino que justo llega y que no encuentra el papelito donde Y sí, dejaron ¿no? eso, y está, y se pone nervioso y empieza a llamar A 3 cuadras de tu casa hubo un tiroteo de Yossi muy ¿Cómo? interesante. Hubo un tiroteo de la serie Yossi. Sí. Que, Ah, sí, en la calle, que la sí, policía en la calle llamando Cable. a la intendencia para que no empezaríamos a... En la calle Cable, en la calle Cable estaban. Sí. Más todavía frente al San Juan Bautista. Sí. Fue, sí, yo Pero bueno, yo quiero una linda Pero son anécdotas. Esas horas se tiene que llamar Posito Hollywood. Sí, no, bueno, igual Ciudad Vieja también le pelea a Positos, ¿eh? Una anécdota, de paso lo cuento, respecto a la locación, por supuesto está en el tema. Estamos hablando hace 15 años más o menos. Yo estaba trabajando en ese momento en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dejaba el auto estacionado en la calle Sarandí, Colón. Y hay un bar ahí en la esquina donde iban a hacer un comercial para el Volkswagen Gol para Hungría, dentro del bar. Y yo tengo un Renault Clio y lo tenía estacionado en la puerta. Me llamaron especialmente, pues justo de casualidad, el que tenía un almacén enfrente es familiar mío. Entonces me dice, mirá, vení rápidamente a sacar el auto porque te lo van a linchar, porque no puede ser que en una propaganda de Volkswagen Golf aparezca un Renault Clio en el fondo. Digo, Sí, eso siempre, también cuando se otra época que hay que sacar todos los autos, todas las referencias, Claro. otras épocas. Hablando de publicidad, cuando hablaban de lo de la crisis, es verdad que lo de una crisis es una oportunidad, creo que nos autoconvencimos todos de eso, porque claro, porque no nos queda otra, básicamente, porque hacer cine en Uruguay sí es muy distinta a la cabeza, por ejemplo, con respecto al, no sé, al clima, de repente decís, bueno, conviene que esta escena sea un poquito lloviendo, bueno, porque justo está lloviendo y no te queda otra que sea un poco lloviendo, no es ese sistema de estudio en el que tenés control absoluto sobre el clima, la locación, y si te imaginaste que un espacio tiene una puerta ahí y una ventana ahí, lo va a tener porque te lo van a hacer especialmente a medida. En cambio acá es como, bueno, no, la ventana está del otro lado, y uno dice, está bueno, porque me conviene que la puerta esté acá, así entra el personaje, y vas como rearmando eso en tu cabeza. Entonces me preguntaba, como Ana trabaja con otros países y has trabajado con producciones más chicas uruguayas y con grandes producciones internacionales, si notas una diferencia en la forma en la que se lidia con las locaciones. Bueno, cada proyecto es un mundo, ¿no? Porque cada proyecto tiene necesidades diferentes y bueno, y además cabezas creativas diferentes, ¿no? Los equipos son distintos. Por supuesto que cuando trabajamos en proyectos de una escala más pequeña, eso necesariamente se traduce en una escala más amorosa, porque todos conocemos al director, que también probablemente sea guionista, que probablemente escribió esa película hace 7 años, que probablemente yo empecé a trabajar hace 2 años y medio con el director, conversar cosas. Entonces hay otro vínculo emocional con el proyecto, sin duda, y eso se traduce en el día a día del rodaje, en los cuidados, en un montón de cosas. Muchas veces los proyectos de escalas más grandes tienen cronogramas de trabajo más salvajes que implican la emocionalidad en pausa y ser mucho más efectivos, y también equipos de trabajo más grandes donde me viene la indignación que me empieza a salir sarpullido, pero a veces estás en el set y de todas las personas que están en el set ni la mitad le llega un avión, a veces es deliberado eso, o
o sea, los guiones no llegan a todo el equipo. A veces en servicios grandes que solamente se filma un pedacito acá de la historia, no te dan el guión completo, que eso es más delirante aún, porque es como la parte por el todo y es imposible sentirse todo. Pero bueno, nada, creo que todo eso se traduce en como diseños de producciones diferentes que impactan sin duda en el vínculo con las locaciones, en el nivel de cuidado, en el nivel de... No sé, nosotros ahora dentro de poquito se estrena una película que hicimos con un montón de cariño y mala suerte, como no yo, porque es la ópera prima de Tato Minuti, que se llama Perros. Claro. Y la película se trata de dos familias en un barrio, de su vínculo, una se va de vacaciones y otra se queda en Montevideo. Y está escrita como un verano caluroso en Montevideo, la filmamos en febrero del otro año, y fue el febrero que más llovió en los últimos 80 años en Uruguay. Todos los días llovía. 15 días de corrido, de las 4 semanas de rodaje creo que llovió 2. Teníamos que contar que hacía mucho calor y que ellos se habían quedado en la ciudad y los vecinos se habían ido de vacaciones a Punta del Este, ellos estaban ahí padeciendo. Y no paraba de llover. Pero bueno, esa peli tenía un desafío de locaciones re particular porque estábamos 2 casas linderas. Exacto, 2 casas linderas en un barrio típicamente montevideano, que tuvieran patios, que estuvieran separados por un muro medianera, que tuvieran jardín al frente. Sí, ¿no? Y una fuese mejor que Una la otra. tenía que ser mejor que la otra, tenía que tener y realmente era un desafío re difícil de locaciones. Por suerte trabajamos con un amigo querido, que consiguió una opción bárbara. Pero pasamos un mes filmando en esas 2 casas. Y ahí nos fuimos a esas 2 casas y te podías sentar o sea, el nivel de cuidado en esas locaciones, ahora estoy filmando un apartamento que va a tener como 2 semanas y va a haber que hacerlo nuevo. Entonces tiene que ver con la escala de la producción y con... Igual esas 2 casas ahí no, porque lo de la lluvia, que fue real, provocó, o sea, es muy interesante porque hay veces que no, digo, del mismo modo que el tema cine en balnearios debería ser, ya son papers sobre eso. Digamos, en el caso de Perros, que es una película hermosa que ya tuve la posibilidad de verla ya, que trata de una guerra entre vecinos, después se generó una suerte de guerra entre vecinos con la producción, que tuvo que ver con la lluvia, porque ahí en la calle Quicuyo hay una plaza y en esa plaza, claro, se estacionaban autos de la producción, porque todo un montón de cosas que eran permisos que nosotros otorgábamos, y la cosa en determinado momento con algunos vecinos se puso un poquito áspera, porque evidentemente había un impacto sobre eso. Y ahí fue, lo que pasa es que después si no fue una escena de la película, pero Fede, la verdad que Fede Blum, era el productor locacionista, tuvimos unas negociaciones con vecinos muy peculiares. Pero claro, que son parte de esa parte de atrás de las filmaciones que tienen que ver con la logística de locación. O sea, y sí, esas 2 casas son... Después cuando yo las vi por adentro, eran soñadas para lograr. Eran soñadas para lograr. No podía ser en otro lado. O sea, estaba perfecto. Una pregunta, ya que estamos. El efecto de lluvia se puede hacer con los bomberos. Yo igual iba a pedir que sigamos charlando y al final... No, porque la mencionar el tema de la lluvia, está todo Lo que pasa es que ya organizamos, digamos, un espacio para Pero la después no se exposición puede eliminar la lluvia, ahí ya estaba lloviendo. y después hacemos una serie de charlas, hacemos una serie de preguntas. Sí. No, y esto que decías de que hablaban de la costumbre de los vecinos también es algo relevante, que Montevideo cambió mucho en los últimos años la cantidad de rodajes en otras ciudades, tal vez si no viven en Nueva York. Estamos acostumbrados a ir caminando y de repente hay un rodaje y tienes que desviarte y ya es algo que los neoyorquinos tienen incorporado. Acá
hace unos años había capaz un rodaje cada tanto y de repente empezaron a aparecer un montón. Yo vivía, por ejemplo, frente al Sodre y muchas veces tenía que ir como medio como pegada a la pared. Me decían que puedes entrar a tu casa pero tenés que ir pegada a la pared. Y yo ya como que me acostumbré a eso, porque en mi cuadra se hacían muchos rodajes. Y claro, es también cambiar un poco una cabeza de la ciudad, de entender que ahora Montevideo se convirtió en una ciudad que recibe muchos rodajes, o sea, además de filmarse películas uruguayas, se reciben rodajes de publicidades, de películas, de series de otros países y es cambiar nuestra forma de vincularnos con los rodajes y eso obviamente puede tener algo de resistencia al principio. Una pregunta que quería hacer es, con las locaciones, si bien no pasa tanto de hablar del alivio de conseguir, sí creo que a todos nos ha pasado de llegar a un lugar y decir, qué buen lugar para filmar algo, y no sabes bien qué, pero sabes que el lugar en sí puede convertirse en un elemento interesante. ¿Tienen algún lugar pensado en el que no han hecho todavía algo capaz que no lo pueden decir porque es como secreto? Capaz que no lo tengo. ¿No? ¿No te ha pasado de decir, en este lugar quiero hacer algo algún día? Debería pensarlo. No tengo. A mí lo que me ha pasado de la gestión pública es una cosa que reafirmo mucho con algunas tendencias que hay en lo público también cuando vos manejabas a la comisión fílmica con posibilidades de fotos. Sí. Hay una tendencia de generar como guías de locaciones, de ciudades, de países y todo, que se parecen más a un catálogo turístico Sí. que a lo que es la realidad. O sea, yo en esto yo le doy la derecha a los productores locacionistas, que son los que saben de esto, y a la gente de arte, obviamente, que es la que sabe de esto. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene nada que ver el Montevideo turístico. O sea, yo, acá que me perdonen algunas personas que laburaron en esas cosas, pero yo cuando veo determinado concepto de guía de locaciones, se pone una foto de la rama, una foto del parque, y eso es lo más alejado a las locaciones, al uso de las locaciones. Yo en eso estoy más de acuerdo con la línea de repente de, bueno, yo lo que muestro son los resultados, o sea, muestro lo que se hizo. Claro. Entonces, podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer esto y podemos hacer esto. O sea, se hizo. Entonces, después, porque no es que sean los lugares más insospechados tampoco, pero sí es diferente hasta el lugar de donde pones la cámara para sacar la foto. Sí, aparte también hay cosas que uno sabe pero no sabe que sabe. Exacto. Por ejemplo, yo doy clases de guión y a veces a mis alumnos cuando escriben guiones los mando a buscar, eso es un ejercicio que la casa de la protagonista les digo, búscala, sacar una foto y busca, por más que no lo vayan a filmar porque están escribiendo un guión, recién están en esa etapa, si hay locaciones físicas, hago que las encuentren porque ese ejercicio de recorrer un barrio y decir, no viviría en esta casa porque es demasiado cheta, no viviría en esta porque es demasiado pequeña, ahí te hace entender un poco más, que eso ya lo sabías, porque por algo está diciendo esta sí, esta no, pero ya en el descartar vas encontrando el rumbo, así que es un ejercicio que les propongo si están pensando ideas, por más que nunca hagan la película, ya ir pensando, acá en este espacio mi personaje se podría mover, y en cambio hay otros lugares que sí, no, lo descarto, después podés racionalizar por qué. Exacto. Pero lo primero que te llega es como algo que inconscientemente lo tenés claro y no sabes por qué. Y eso es lo que ve el espectador. En definitiva, claro, por eso, porque vos cuántas veces viste una película y es lo que volvemos a lo del casting, o sea, te decís, a este actor no lo veo ahí, Claro. ¿qué hacen en este lugar? Sí, claro. O sea, Vas a ver ¿por su qué casa, eligieron intruso en esa ¿por qué eligieron esto? Y eso te pasa, claro. También ese trabajo de campo que decís es fundamental para empezar los procesos. A mí me pasa también con los personajes cuando los leo, que trato de pensar si conozco gente que en algún punto pueda ser parecida, ¿no? Y ahí me voy a las casas, tipo, me invito a las casas. Es como una gran revisadora de casas ajenas, una profesional, no me inviten a las suyas. Pero ahora, por ejemplo, la serie que estoy filmando, una de las cosas más enriquecedoras del proceso fue que el director había escrito el guión es muy personal y había escrito el guión un
poco basado en sus padres y en su vínculo con sus padres, y pude ir a la casa de sus padres, era Disney para mí, porque llevas un insumo de la realidad que es alucinante para crear, para tomar cosas, y para buscar las locaciones también, ¿no? O sea, un lugar donde no podemos filmarlo ahí, pero con esas fotos y con otros. Nosotros buscamos una locación que transmitiera, o sea, que dijera lo mismo, donde se pudiera recrear esa significado. Claro, y a partir de la foto empieza a ser más real, que todo el fin de esta charla básicamente es que pase de ser una idea y empiece a ser algo más concreto. Entonces ya si tenés, bueno, quiero algo parecido a esto, aunque no sea eso, ya sabes para dónde buscar. Si estás como en una idea mental, es como, puede ser muy agotador también ese ida y vuelta con los diferentes equipos de esto te parece, no me lo imaginaba más así, y esto no, es mejor ir a algo más parecido a esto. Sí. Que eso siempre todo el mundo en todos los rubros va a pedir ejemplos. Sí, referencias, que es como nos hemos acostumbrado mucho a trabajar con referencias, ahora hay muchos bancos de referencias de cine que están buenísimos y que son increíbles porque te permiten hacer en 3 segundos, o sea, la imagen que quieras, hacer que quieras, pero para mí hay una cosa de la búsqueda de referencias en el entorno cercano que es un ejercicio muy rico y que no hay que perder, porque entrena como la mirada. Y eso me hace pensar en cómo se buscan las relaciones también. Sí. Que claro, al haber tanto, ya ahora como una carretera de rodajes y grande, se hace mucho de eso que dicen carpetear. Claro. Buscar en lo que ya está foteado, y ahí hay un montón de cosas, pero claro, al no salir de ahí, Se me uniformiza todo. te podés perder cosas que todavía no fueron descubiertas, y lo único que hace romper eso es cuando realmente la cosa no aparece ahí y hay que ir a volver a golpear poder, dejar cartitas por abajo, todo ese mundo que está bueno porque se sigue abriendo, y esas situaciones pasan a estar en ese archivo después, ampliar el espectro de lo que hay cosas, hay espacios esos que están disponibles en ese momento y no, y eso va cambiando. Pero lo de la carpeta es lo que me parece parecido a esa cosa que vos decís, está buenísimo que esté esto porque cómo facilita, pero claro, no lo que vemos acá, claro. Pero la realidad es una verdad. Sí. En cierto modo. O sea, por eso también hay que abrir nuevas locaciones, hay que abrir. Me encanta. O sea, Nada me gusta más. Y esto que decías de la fotito también está bueno, lo de buscar ejemplos concretos de, porque una cosa es una foto que es algo súper controlado, controlas mucho como el encuadre y es algo que no tiene movimiento y no tiene una atmósfera, no tiene nada. Entonces, si a mí me pasó, por ejemplo, una vez, yo soy de la provincia de Buenos Aires y vi la Film Commission de la provincia de Buenos Aires y decía los lugares que podía aparecer, y era tipo, cierra la ventana, puede ser Suiza, claro. Montehermoso puede ser Arabia Saudita, y era, bueno, no, ese cachito minúsculo puede ser eso, pero no puedes moverte en ninguna dirección, tenés que hacer todo el plano. No No puedes abrir, cerrar nada, es ese lugar. Entonces, claro, muchas veces se reduce, o lo mismo con la arquitectura de distintas épocas, capaz que tenías un edificio en toda la provincia de esa cierta época, no te alcanza para ambientar toda una película en eso. Entonces, es importante decir, esto fingió ser tal lugar y salió bien, y nadie se dio cuenta de que no lo era, como nos va a pasar con Punta del Este. Sí, igual eso se quedó como un poco borrado, es como que no. Es un buen lugar. Es más una sensación de que sí, porque hay algunas especies, pero digo, como que terminó no siendo algo explícito. Claro. Sí, como liberarlo de la pretensión de tener. Fue sucediendo, creo que no era ya el guión, pero estaba pensado siempre, después te das cuenta que sí. Voy a hacer otra cosa. Sí, después me dicen. Ya la veremos. Bueno, ¿alguien está buscando una locación? ¿No? A nosotros en particular, que venimos de la LSB, estamos haciendo un curso como una introducción a todo lo que es la cinética y tal. Por ejemplo, si estamos construyendo un guión, o sea, recién vamos a construir un guión, pero tenemos la oportunidad de venir a esta charla para saber por ahí cómo conseguir locaciones. ¿Viste? Bueno, también es importante eso, o sea, nosotros desde
también desde Montevideo Audiovisual, o sea, desde la ciudad, se promociona y se exonera el uso de la ciudad para historias propias, o sea, tanto para el cine uruguayo como para esto, y en los términos de cobro de arrendamiento, para la publicidad obviamente, y también hay un diferencial en lo que es los servicios de producción. Si el servicio de producción es para filmar una historia que Montevideo es Montevideo, bueno, hay que alentarlo, porque es importante en ese sentido. Si es, también hay que alentarla si venís a filmar acá ese pedacito de París, de esto, de lo otro. Pero ya es otro uso que también es interesante para investigar, ¿no? Obviamente porque pues después están los residuos, o sea, lo que queda también está bueno estudiarlo. Yo siempre digo, una de las cosas que yo venía pensando era, digamos, sobre el uso del espacio público de locaciones. La película emblemática, la recién hablada de Murito, de 25 watts y de Whisky también, la cabeza también artística de Gonzalo Delgado ahí, en cómo congeniaron ahí con Juan y Pablo, que era necesario en esa época. Fue muy claro lo que ellos hicieron, de que las locaciones no se tocaban. O sea, era el lugar que daba, era así como así, digamos, era que eso está, el 25 watts está clarísimo. O sea, no movieron nada, o sea, capaz que movieron cosas, obviamente, pero la idea era esa, digamos, que también que tuvo que ver con una época y con creo que es un parteaguas de cómo se hace cine en Uruguay, porque veníamos de unos años 90 muy turbulentos de ideas de productores más bien vinculados a la publicidad, que tenían ganas de hacer cine pero que no lograban artefactos incómodos, que después salvo, también hubo películas de Ricardo Islas, la serie que también tenían una cierta pulsión y uso ahí, pero el uso de las locaciones que le dio Pablo Stoll y Juan Revela y Gonzalo Delgado en 25 watts en Whisky creo que es un puntal, porque también ahí era filmar Montevideo como era y como estaba en ese momento. O sea, y eso es un valor también. O sea, es interesante comparar el dirigible, ¿no? Que hay una visión completamente diferente de cómo filmamos el video, qué filmar y cómo filmarlo, a lo que estabas diciendo vos. Es interesante que tú eres de 17 años. Sí. También filmó Tahití. Sí, claro. Bueno, que Tahití es como una contracara del dirigible, pero sí, bueno, yo cuando hablé un poco efectivamente de cine de los 90 excluyo al dirigible, que me parece una película está fuera de muy importante y trascendente, pero sí hay un uso diferente de las locaciones y del espacio público. Yo me preocupo mucho por el espacio público porque es el límite, pero... Pensé en Los Enemigos del Dolor también, ¿no? Los Enemigos del Dolor, sí. Sale y a Montevideo como otro. Sí, otra versión de Montevideo. Otra mirada. Muy expresivo. Sí. Claro que es una forma, pero que fue importante para del modo que el desarrollo del cine balneario o de los chicos, o sea, que generaron. Me está hablando de algo gracioso de los residuos, que me acuerdo cuando filmamos en San Antonio, que había un bar que vendían el palito de vino, y eso que recordaba. Y había en la fachada había un palito pintado, que lo había hecho el Nicolás de Gonzalo. Y hace, no sé, en la pandemia me mandaron una foto de una entrevista en la tele que estaba entrevistando ahí en San Antonio, no me acuerdo por qué, con el tapabocas, y de fondo se veía el palito pintado todavía. No sé si estará todavía, pero bueno, impresionante cómo quedan las cosas ahí. Obviamente porque quisieron dejarlo así, en un momento capaz que se aburren de eso pintado ahí. Me dieron ganas de ir, a ver si sigue estando. Pero sí, siguen vendiendo palitos allá. No, nunca, eso era parte del universo oficial. Pero los tienen que incorporar. Bueno. Claro, porque tenés el palito, la gente va a ver un palito y no hay palito. Tal vez lo hicieron, no lo sé. Para mí era verde. Sí. Debería. Que logramos transformar la industria local, ¿no? Es claro, Basta de la economía local. porque si la gente
gente va ahí, va a pedir un palito. Porque pasa eso como una cosa de reflejo condicionado. Pasa un lugar en el que un personaje pidió un palito de helado de vino y decís, quiero eso, no importa que sean las 8 de la mañana, voy a consumir eso. Porque pasa así, vos vas a ciertos lugares y te asocia la mente a una escena, al menos a mí me pasa.